Esto es La Sala Chica, un podcast sobre cine. Buenas, yo soy Facundo Zurita y me encuentro aquí en esta ocasión para hablar sobre uno de los temas que surgieron en las encuestas que realizamos en nuestra cuenta de Instagram, que por lo cierto es @lasalachica. Ese tema es sobre los villanos icónicos del cine. Básicamente, para armar este episodio, pensé en hablar sobre villanos muy reconocidos a nivel mundial, más allá de las personas que pueden llegar a ser más cinéfilas, sino que son villanos reconocidos en todos los niveles. Hay algún que otro que agregué por gusto personal, pero también hay otros que quedaron fuera de esta lista de villanos que escribí, ya que siento de que algunos no llegan a ser villanos como tal, en el sentido de que no se oponen a un héroe como tal, sino más bien son antihéroes, como ser Jack Torrance de The Shining o Alex de La Naranja Mecánica, que a simple vista podrían parecer villanos y que son personajes y películas sobre todo muy interesantes, pero sentía que no pegaban tanto con lo que realmente se consideran como villanos icónicos del cine. Antes que nada, quiero explicar un poco el contexto, si se puede, que armé. Primero y principal está esto de los villanos que pueden llegar a ser protagonistas y los villanos que son antagonistas. Los villanos en su carácter de antagonistas son más fáciles de encontrar en las películas, ya que es una característica, mejor dicho, es una forma de representar al antagonismo más evidente, por lo que puede llegar a ser muy común encontrarlo, sobre todo en películas más comerciales. Pero también hay otros ejemplos en los que ese villano termina siendo el protagonista de la historia. Ya voy a empezar a ahondar un poco más en estos villanos y en estos conceptos, pero me pareció importante comenzar aclarando esto, de que los villanos no solamente están representados como antagonistas a lo largo de la historia del cine, sino que muchas veces fueron los protagonistas de sus propias películas. Otro aspecto que me parecía importante agregar es que noté en general en las personas, en el público general, que hay un gusto particular por los villanos, aún más que por héroes icónicos, como ya sea Luke Skywalker en Star Wars o Indiana Jones. ¿En qué sentido? Si bien estos héroes son personajes muy queridos, sobre todo Indiana Jones, que tal vez no tenga un villano fuerte a lo largo de la saga, a diferencia de Luke Skywalker, que sí tiene un villano muy fuerte para enfrentarse. Me refiero más que nada a que hay como, no sé si sería un morbo, no sé si sería la palabra correcta, pero sí siento que hay una debilidad por los villanos. Tal vez sea porque muchas veces tienen más profundidad a la hora de analizar la construcción de los mismos, pero también siento de que por lo menos en la actualidad puede haber un agotamiento del cliché de héroe que conocemos, más que del cliché de villano que conocemos. Pero me parece un tema bastante interesante para analizar y tal vez algún día estaría bueno hacerlo. Ahora me gustaría hacer un repaso de una lista de villanos que anoté. Algunos, como dije en el principio, no son icónicos como tal en cuanto al concepto de la palabra, pero para mí sí, sí son importantes, ya sea porque me marcaron de alguna manera o porque me parecieron muy interesantes cuando vi distintas películas. Para armar esta lista también los subdividí a los villanos.
en distintas categorías como para tener un orden a la hora de hablar. La primera categoría de la que quería hablar es sobre los villanos de las películas slashers o del cine de clase B. La mayoría de los que voy a nombrar son slashers, pero puse cine clase B porque hay un personaje en específico que no sabía bien cómo identificarlo y su saga de películas se terminó convirtiendo en cine clase B, la verdad. El primero de estos villanos es Michael Myers, el gran asesino de Halloween, de toda la saga Halloween, que dicho sea de paso, la semana que viene, este episodio seguramente esté saliendo el domingo 10, si no me equivoco, y el jueves 14 se estrena en Argentina la nueva película de la saga de Halloween. Bueno, este villano es sumamente conocido. Acá tengo que admitir que nunca vi una película de Halloween, así que no puedo como adentrarme mucho en qué me parece como personaje, pero sé, o puedo notar mejor dicho, de que hay un interés muy grande en el público mundial para que haya tantas secuelas de una misma película y con un mismo personaje. Y este es uno de esos casos que en la mayoría de las películas slashers se puede notar, donde el villano, si consideramos a la saga completa, termina siendo el protagonista. Si bien funciona como antagonista de cada película, termina siendo el protagonista, porque nosotros vamos a ver la película por él. Muchas veces puede llegar a ser que aparezca más tiempo en pantalla que los supuestos protagonistas. Y además ya tiene un backstory mucho más construido que personajes que van apareciendo a medida que se estrena cada película. Otro villano que noté, que de chico me daba mucho miedo, y creo que hasta el día de hoy me sigue dando mucho miedo, y es Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street. Más que nada, lo que o sea, además de que me causaba mucho miedo de chico y que, como dije recién, tal vez ahora también, me parece un personaje tan interesante y original sobre todo, considerando y contextualizando en la época que se estrenó la película, porque es un personaje que ataca en los sueños, o sea, eso me parece bastante interesante y que a la vez juega mucho con el miedo psicológico que puede causar en los espectadores. O sea, ¿quién no tuvo pesadillas después de ver alguna de las películas de esta saga? La verdad que me parece un villano muy, muy bueno. Hablando de tanto de construcción como de efecto en el público. Y también, por lo menos en la primera película, me parece que está muy bien interpretado por el actor que cumple ese papel. El siguiente es Jason Voorhees, si lo pronuncié bien, que sería Jason de Viernes 13. Creo que es uno de esos personajes en los que no sabemos bien el apellido, pero todos los reconocemos por el nombre. En este caso nunca me gustó Jason, tengo que admitirlo la verdad. Siempre fui más de Freddy Krueger. Lo digo porque creo que siempre estuvo este enfrentamiento entre las personas que le gustaba más Freddy que Jason o viceversa. En mi caso siempre me gustó más Freddy porque siento que Jason nunca me dio miedo. Em, Porque también siento que toma mucho, o muchísimo, mejor dicho, del siguiente villano del que quiero hablar, que es Leatherface, de la masacre de Texas. Tengo que admitir que cuando vi la película no me pareció tan buena como normalmente se la cataloga. Pero al pasar el tiempo fui pensándola, reflexionando un poco y llegué a la conclusión de que es muy buena con un personaje como Leatherface bastante interesante, de nuevo en la profundidad, pero en este caso siento que es una profundidad muy sutil en el sentido de que no se muestra tanto de un backstory o de cómo realmente es el personaje,
pero a lo largo de la película se van incluyendo ciertos detalles en el accionar y las actitudes que tiene el personaje que dan a entender cierta patología o cierto perfil psicológico que puede llegar a tener. Y en ese sentido siento de que la masacre de Texas, aparte del resto de la película, de lo que conforma el resto de la película, siento que el tener un personaje como Leatherface la hace una de las grandes películas de terror, me animaría a decir, de la historia. Y, y creo que eso es lo que le hace también un diferencial respecto a los otros slashers, siendo obviamente la precursora, tal vez, del subgénero. Y por último, quería nombrar este personaje que es el que me refiero, que no pertenece a una película slasher, sino más a un cine de clase B, que de chico, y siento que es el único personaje que realmente me aterra a ese nivel, me aterra hasta el día de hoy, y es Chucky. Siempre, pero siempre le tuve muchísimo miedo a Chucky. No, nunca pude ver una película completa de la saga. Nunca. O sea, ni de más grande. Nunca pude. Creo que me causó un severo trauma cuando vi fragmentos así en la tele que pasaban. Y hasta el día de hoy no me puedo animar a sentarme y verla. La verdad que no, ni siquiera puedo hablar si es que es un buen personaje o no, si las películas son buenas o no, pero la verdad es que ese muñeco me dio mucho miedo. Así que sí puedo llegar a decir que la representación como tal es muy buena, porque causó lo que buscaba causar en mí. La segunda como subcategoría que anoté, que esta tal vez debería haber sido la primera porque siento que son los más reconocidos o la opción más obvia, y son los villanos de Disney. No anoté todos, ni tampoco necesariamente los mejores, sino los que en mi parecer son los personajes más profundos o que tienen o que van más allá del estereotipo de villano, y también los que más recuerdo. Porque por ahí hay personajes como, no recuerdo bien ahora el nombre, del villano del jorobado de Notre Dame, que normalmente es muy, no sé si muy mencionado, porque creo que está como infravalorado según las personas que lo revalorizan, pero por ejemplo yo no lo anoté porque no, o sea, sí vi la película, pero la vi de chico, entonces no me acuerdo absolutamente nada. Entonces hay como ciertas excepciones. La primera que anoté es, sin lugar a dudas, Cruella de Vil, de 101 Dálmatas, que este año creo, sí, este año salió salió el live action de Cruella, de Disney, interpretado por Emma Stone. La verdad, nunca fui fanático de la película de 101 Dálmatas, tampoco me gustó mucho la peli live action, aunque tiene sus cosas buenas, pero este personaje siempre fue como un personaje que siempre tuve rechazo. O sea, ya creo que todos tenemos rechazo a este personaje por el simple hecho de matar perros. Es como... no te puede caer bien este personaje. Y hoy en día, sobre todo, por cuestiones ideológicas, creo que ese rechazo se incrementó y no puedo reconciliarme con el personaje, la verdad. El siguiente, que me parece uno de los mejores villanos de tanto de Disney como de películas animadas, como hasta, me animaría a decir, de las películas en general. Y obviamente es Scar del Rey León. Que, o sea, bueno, el Rey León, muy buena película. Todo el mundo la vio. Pero lo que me gusta mucho de Scar, no sé si es tanto la construcción o cómo es el personaje, sino las escenas que tiene. O sea, me parece que las escenas de Scar son las mejores escritas en cuanto a guión se refiere de la película. Y también en cuanto al tono que se logra, la música,
Como por ejemplo la canción esa de que están en el cementerio con todas las hienas, es como muy, muy buena. Muy buena en el sentido de lo que representa en ese momento y con esos personajes. Después, otro que me gusta mucho es Jafar de Aladdin. Siento que, a diferencia de tal vez los demás que anoté, sí llega a ser un poco más, no sé si unidimensional, pero sí bidimensional, o sea, no llega a la tridimensionalidad, eso es seguro. Pero no sé, el diseño del personaje, la interpretación de voz del actor, el ambiente que genera cada vez que aparece en pantalla. Además, Aladdin me parece, si, si no es mi película favorita de Disney, de los clásicos de los 90 me pegan el palo. No sé, me parece muy bueno. Que lamentablemente se arruinó un poco el personaje en la live action del 2019, creo que era. Que a mí me gustó dentro de todo la peli, pero la verdad que esa interpretación y la elección del cast creo que no fue la mejor. El siguiente también es uno de los que más me gusta y es Gastón de La Bella y la Bestia. Me gusta mucho porque es un personaje común y corriente, a diferencia de los anteriores me parece, que no llega a ningún extremo en cuanto a exageración me parece. Y no sé, me parece un personaje muy bien escrito. El tono también me gusta mucho. Las canciones que tienen, o sea, la canción del bar, bueno, no sería un bar, pero bueno, la canción que tienen ahí de cuando cantan quién es Gastón y qué hace es muy buena, la verdad. Y también me gustó mucho la interpretación de Luke Shaw en el live action del 2017. Aunque se puede cuestionar bastantes cosas, pero se mantiene mucho la esencia del personaje. Otra villana en este caso que me gusta mucho es Úrsula de la Sirenita. Creo que también es una de las villanas que más me traumó cuando era chico. La verdad que me daba mucho miedo. Y, y nada, no sé qué más decir acerca de personaje. La verdad que tengo muchas ganas de ver cómo lo van a interpretar en el live action que van a hacer de la Sirenita. Creo que Melissa McCarthy va a ser la que lo interpreta al papel. La verdad que tengo mucha intriga porque me parece uno de los personajes que mejor se pueden explotar de todos estos clásicos de Disney. Y también quiero agregar que no soy muy fan de la Sirenita y siento que Úrsula es uno de esos personajes, tal vez junto a Sebastián, que le suben el nivel a la película, la verdad. Después otro que me gusta mucho y lo recuerdo porque vi hace poco en la peli es Hades de Hércules, porque la verdad me parece muy gracioso. Hércules es una película muy buena y que no es tan mencionada entre las pelis 2D de Disney, pero Hades me parece increíble. O sea, ya de por sí el tratamiento de los dioses griegos que tiene la película es bastante interesante en el sentido de la vuelta de tuerca que se le da tal vez, sin irse mucho de la mitología griega, pero Hades me genera mucha gracia. Y aquí lo uno con el último personaje villano de Disney, en cuanto a lo gracioso que es. Creo que es la reina de la comedia de las películas 2D de Disney por lo menos. Y es Isma de Las locuras del emperador. Yo me acuerdo cuando era chico no las recordaba. O sea, la vi y ahora no la recordaba tanto como una buena película. Y hace poco la volví a ver y sobre todo Isma es muy graciosa. También no tiene tanta tridimensionalidad, pero siento que es justamente lo que busca la película con todos sus personajes. Arrancar desde el cliché, desde el estereotipo del rol que tiene cada uno, en este caso la villana, y reírse a más no poder de ese estereotipo. Y termina siendo una pieza fundamental de la película, y también creo que es una de las villanas más recordadas de todas las producciones de Disney. La siguiente categoría que anoté
la dividí por géneros de películas y junté a la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Primero anoté a Terminator, que acá también tengo que admitir que nunca vi las películas de Terminator. Una gran deuda, pero dentro de poco las voy a ver seguramente porque me gustaría analizarlas bien. Pero sé y reconozco que Terminator, sobre todo las dos primeras películas, fueron un impacto cultural, al igual que el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger. Así que no, me parecía que debía incluirlo en esta lista. El siguiente es Sauron, que si bien es un personaje que por ahí no podría ser icónico en cuanto a la profundidad o la construcción del mismo, me parece icónico en lo que representa. Además, El Señor de los Anillos. Esa trilogía no sé qué tiene que no sea icónico, la verdad. No, no hay mucho más para decir sobre la trilogía. Pero tampoco sobre el personaje, porque como digo, no tiene mucho para hablar, pero me parece, si bien está basado obviamente en los libros de Tolkien, me parece un personaje bastante original e interesante desde, como decía, la representación. El siguiente que anoté es el Alien de la película Alien, de la primera. Aunque bueno, la segunda también, pero hay más aliens. Más que nada porque está muy, o sea, es una película muy buena y está muy bien construido el fuera de campo con el que se juega, el terror más psicológico constante hasta que aparece. Es uno de esos personajes, tal vez como Tiburón, que obviamente no tienen diálogo, no tienen una construcción profunda ni aparecen mucho en pantalla, y sin embargo los recordás más que a personajes de las mismas películas que aparecen en toda la película, digamos. No, la verdad que es impresionante y además el diseño que tiene el alien en la película me parece excelente. El siguiente que anoté es Voldemort de Harry Potter. Me acuerdo cuando vi las pelis de Harry Potter, que las vi así seguidas, creo que en 3 o 4 días, la primera vez que la vi. A excepción tal vez de la última película cuando ya aparece más Voldemort, cómo va apareciendo de a poco y las primeras veces que aparece así al final creo que era en la cuarta. No recuerdo mucho porque tampoco soy fanático de Harry Potter, pero me acuerdo esos momentos. Sí, creo que era la cuarta, el Cáliz de Fuego. Cuando aparece ahí al final, yo no sé, me morí de miedo. La verdad que me parece uno de los villanos más icónicos, no solo por obviamente la popularidad de las películas de la saga, sino también por cómo se lo va cuidando de a poco. Y bueno, también tiene un actor tremendo que se repite en los villanos que anoté, pero todavía no lo voy a mencionar. Y nada, bueno, me parece muy, muy bueno la verdad. El siguiente que anoté es Pennywise de It, que yo no vi la original, original, la de los 80 con Tim Curry, pero bueno, sí vi las nuevas dirigidas por Andy Muschietti y sobre todo en la primera me generó un miedo muy bien interpretado también por el actor, no me acuerdo cómo se llama ahora. Em, la verdad que más allá de que me haya gustado y cómo estaba representado y todo eso, claramente es uno de los villanos más icónicos de tanto del cine como obviamente de la literatura. El siguiente que anoté es HAL 9000 de 2001, que me parece icónico, no tanto, aquí creo que cometí, no sé si un error, pero hice trampa y me estoy contradiciendo con lo que decía al principio, pero me parece bastante icónico entre la gente que le gusta el cine. Porque obviamente 2001 es una película, a mí personalmente me gusta mucho, pero me refiero a que es bastante conocida entre los cinéfilos y las cinéfilas, más allá de que no la hayan visto. Y HAL 9000
fue parodiado o utilizado como referencia en muchísimas películas posteriores. Entonces me parece que eso sí le puede llegar a dar este estatus, si se quiere, de icónico. El último que anoté, tal vez sea el más icónico de todas las listas de lo que voy a mencionar, y es obviamente Darth Vader de Star Wars, que personalmente no soy muy fanático de cómo aparece en la película ni nada de eso, pero obviamente es el villano por excelencia, me parece. Está muy bien acompañado también por distintas decisiones creativas en las pelis. Y nada, me parece icónico, obviamente. Creo que es el más conocido, o uno de los dos o tres más conocidos a nivel mundial y a nivel histórico. Por último, la categoría que quería hablar son villanos de películas más bien reconocidas por premiaciones, si se quiere. Sobre todo, obviamente, por los premios Oscar, pero me refiero en general, son conocidas por los premios que ganaron. Si esto fuese una categoría de Netflix, diría que son películas aclamadas por la crítica. Una categoría que odio cuando entro a Netflix, pero bueno. El primero que anoté, y aquí es donde se repite Ralph Fiennes, o Fiennes, no sé bien cómo se pronuncia el apellido, y es Eamon Goetz, de la lista de Schindler, que, o sea, de por sí, la lista de Schindler, obra maestra absoluta, este personaje es muy bueno. También siento que tiene la ventaja de al ser una película de 3 horas o más de 3 horas, tiene mucho más tiempo en pantalla y por ende tiene un desarrollo mucho más profundo tal vez que otros personajes. Pero la verdad me parece excelente, me gusta mucho. Y cuando la vi me dio miedo a un nivel de preocupación más que de aterrorizarme, por decirlo de alguna manera. El siguiente es claramente Norman Bates, otro de los más conocidos, tal vez entre en ese top 3 que decía antes, de Psicosis. Muy, o sea, otra película excelente, una de las mejores películas de terror de la historia. Y Norman Bates, excelentemente interpretado por Anthony Perkins, creo que era el apellido. Nada, no, ¿qué más puedo agregar de este personaje que tanto se habla y tanto se utiliza como ejemplo de construcción de villanos? El siguiente que me gusta muchísimo es Anton Chigurh, o Chigurh, no sé bien cómo se pronuncia, que es el personaje interpretado por Javier Bardem en No Country for All Men, otra película buenísima, un personaje que da miedo por la incomodidad que genera. O sea, si bien la película es muy buena en cuanto a tono y atmósfera, los momentos de este personaje son los mejores para mí. Porque con el silencio ya genera toda una secuencia de terror y con la poca expresividad que tiene su rostro, la verdad que me parece uno de los, no solo de los mejores villanos construidos, no solo uno de los mejores villanos en mejores películas, sino uno de los mejores villanos en cuanto a la interpretación del actor, la verdad. Seguido por el siguiente que tal vez sea también uno de mis favoritos, y es Hans Landa de Bastardos sin Gloria, que la verdad es excelente. De nuevo, como en el mismo caso que el anterior, acompañado por un buen guión, un buen director y sobre todo un buen actor. Tiene las mejores escenas de la película, tiene un carisma excelente y me parece bastante original. Por eso Bastardos sin Gloria es la mejor película de Tarantino, que queda sentado. El siguiente es Hannibal Lecter, que también tengo que aceptar que no vi ni siquiera El silencio de los inocentes, ni la serie de Hannibal, donde lo interpreta Mads Mikkelsen. Pero bueno, no puedo hablar mucho también, o sea, es uno de los villanos más conocidos y reconocidos del mundo. Y el último que anoté, tal vez sí sea mi favorito,
Y ese, obviamente, el Joker. En cuanto al cine, obviamente, porque yo cómics no leo, la verdad. Pero en cuanto al cine, creo que nunca hubo una mala representación, ni mucho menos una mala interpretación del Joker. No puede ser que siempre discutamos cuál es el mejor y que lleguemos a la conclusión, o por lo menos yo llego a la conclusión de que están en un nivel descomunal, tanto el Joker de Jack Nicholson como el de Heath Ledger, como el de Joaquín Phoenix. Todos con sus matices distintos, un abordaje distinto, una mirada distinta que tiene cada director que los representó. La verdad creo que es el villano por excelencia después de Darth Vader en cuanto a la opinión popular tal vez, pero según mi opinión, el Joker, es el villano por excelencia. Por último, anoté como dos preguntas para guiarme de lo que quería exponer ahora acerca de los villanos y su función en la película, si se puede decirlo de alguna manera. La primera es cómo se define un gran villano. No un villano icónico, un gran villano. Porque icónico me parece que lo da el tiempo primero y segundo la popularidad. Pero un gran villano, que eso sí podemos controlarlo como cineastas, sobre todo obviamente como guionistas, para mí es cuando tiene la profundidad necesaria como para conocer y entender sus objetivos, pero sobre todo sus acciones y sus actitudes, que para mí es donde más fallan los villanos, porque por ahí tienen un objetivo que puede costar un poco aceptarlo o qué sé yo, pero muchas veces lo dejamos pasar, pero ya tienen una forma de accionar que no te lo crees. Y aquí quería poner como ejemplo eh, un villano reciente y de una película tan comercial como Infinity War. Y estoy hablando obviamente de Thanos, que para mí en esa película tiene una construcción increíble. La verdad que cuando le vi a la película no me esperaba que presenten un... O sea, yo no lo conocía el personaje, pero no me esperaba que presenten un villano tan bien construido, con tanto amor por el personaje, con tanto poder y que por fin me creo que es imposible ganarle al villano. Y que está justificado esa imposibilidad por parte de los protagonistas. La verdad que creo que ese es el gran ejemplo de un villano. Como conclusión podría decir de que para mí un gran villano tiene que estar, como decía, muy bien construido en cuanto a profundidad, con una buena actuación que no necesariamente tiene que ver con si es exagerada o no, sino que tenga el tono justo obviamente. Y también creo que la decisión del casting me parece fundamental. Porque en muchas ocasiones siento que se eligen actores que tienen más otra imagen, que están encasillados en otro tipo de película, y por ende no pegan tal vez con un villano como tal. Pero bueno, también está esta contradicción de que hay muchos que no pueden salir del rol de villano. Y la siguiente pregunta que anoté es: si el villano es más impactante que el protagonista, ¿significa que la película es mala? Yo creo que hay distintos factores en juego como para definir esto. El ejemplo más claro tal vez sea de Dark Knight, con el Joker de Heath Ledger y el Batman de Christian Bale, porque la interpretación de Heath Ledger obviamente para mí por lo menos sobrepasa a la de Christian Bale, pero siento que en esa película también hay otras cuestiones, como que Christian Bale está todo el tiempo con el traje de Batman y no se le ve casi la cara. Entonces también es como, no sé, un poco desigual tal vez analizarlo de esa manera. Pero yo creo que para poder contestar esa pregunta,
Hay que analizar bien la construcción de personajes, el rol del personaje, que si bien puede ser antagonista, puede llegar a tener más protagonismo o no. Y junto a eso, los momentos en pantalla, que ahí es donde puede marcarse la primera diferencia entre este Joker con este Batman en comparación con la peli de Tim Burton, por ejemplo. Ya que en la peli de Tim Burton, el Joker de Jack Nicholson aparece muchas veces, no tanto como Batman, pero aparece muchas veces. Entonces como que se equipara un poco más el momento en pantalla como para justificar una igualdad, si se quiere, en cuanto a presencia de cada personaje y el impacto. Pero también Michael Keaton tiene más posibilidad de desarrollar sus dotes actorales que Christian Bale en el caso de la peli de Christopher Nolan. Donde también, que ahí es donde siento que está la mayor diferencia, el Joker de Heath Ledger aparece mucho menos que lo que aparece el de Jack Nicholson en la de Batman de Tim Burton. Y teniendo en cuenta eso, el Joker de Heath Ledger se roba la película. O sea, la diferencia es grandísima. Ahí creo que hay una cuestión que nos permite como analizar esto de si tener un gran villano afecta o no a la película. O si los errores están en otro lado. Y el último factor que me gustaría mencionar es el tema de las actuaciones. Si Heath Ledger no hubiera estado en esa película, tal vez no estaríamos hablando de una falla, entre muchas comillas, en el film. Así que también como conclusión creo que esos serían los principales factores, pero obviamente todo termina siendo como muy subjetivo y depende del gusto de cada espectador. Bien, este fue el episodio que preparé para hablar un poco sobre los villanos más icónicos del cine. De nuevo, les comento que esta idea surgió de las encuestas que realizamos en nuestra cuenta de Instagram, que estaría bueno y se les agradecería si nos pueden seguir en @lasalachica, ya que ahí estamos subiendo bastante contenido, mucho más que lo que hacíamos en un principio. Por ejemplo, ahora empezamos con distintas reseñas de películas que se estrenan a lo largo de este año. También incorporamos los sábados de recomendaciones a través de Reels. Durante todo este mes de octubre vamos a estar recomendando películas de terror por el mes de Halloween. Y obviamente noticias y otro tipo de contenidos más didácticos como las encuestas o por ahí torneos de películas o contenido que esté relacionado al cine. Pero sobre todo para que estén informados acerca de cuando subamos nuevos episodios. También les agradecería si pueden comentar, ya sea en la publicación de Instagram o cuando subamos el episodio en el canal de YouTube, que también nos pueden seguir ahí, como La Sala Chica, que nos digan qué otros villanos icónicos para ustedes nos faltó mencionar en este episodio, o también cuáles son los que más les gusta. Y por aparte, si les gustaría que realicemos un episodio con la misma dinámica, pero sobre los héroes más icónicos del cine. Este fue el episodio número 11 de La Sala Chica, un podcast sobre cine.